9 de la mañana con 36 comienza nuestro panel de conversación de Voces del Poder en este día viernes interferiado. Estamos en un panel de ex subsecretarios el día de hoy. Nicole Cardoch con nosotros, ex subsecretaria general de Gobierno. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenida, muchas Nicole. gracias. Gracias por estar aquí en este día viernes. Y Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y por estar con nosotros además un día viernes, algo frío. Muy frío. Bien muy helado frío. está afuera, ¿cierto? Sí, como con esta neblina además sorpresiva. Harta niebla, sí. Se pasó hasta esta hora de la mañana. Oye, bueno, partamos con materia política. En un rato debería comenzar ya el Consejo de Gabinete en Cerro Castillo, donde el presidente José Antonio Kast va a encabezar la reunión con su equipo, con nombres nuevos, o más bien en roles nuevos, ¿no? Y sin las ministras Sedini y Steiner. El ministro Alvarado decía que se va a planificar la segunda fase del gobierno en este espacio. Lo que ratifica este quiebre que intenta dar el gobierno a esta etapa. Juan Francisco, ¿cómo ves tú ese desafío y si es que efectivamente se puede configurar esa segunda etapa tan temprano cuando ha llegado el gobierno a la moneda hace 2 meses nada más? Yo creo que se ha dicho bien cuando se dice que este cambio de gabinete más bien representa el fin de la instalación del gobierno y que naturalmente lo que el presidente ahora en el Consejo de Gabinete va a pretender hacer es fijar claramente la hoja de ruta para lo que se viene. Creo que esa hoja de ruta está marcada obviamente por el proyecto de reformas que está tramitando el ministro Quiroz en el Parlamento, pero también requiere de quizás algunos ajustes en materia de seguridad y del empoderamiento, y claramente ese es el resultado del cambio que hizo el presidente, del empoderamiento del ministro del Interior como ministro del Interior y vocero de gobierno, cumpliendo un rol realmente de jefe de gabinete y de conductor político del equipo ministro. ¿Es el cambio más importante, crees tú, de lo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, yo creo que, yo diría más bien, es el fin de la etapa de instalación. El presidente hizo una evaluación, consideró que habían 2 piezas que no estaban calzando y por lo tanto ajustó su equipo. Y yo espero, especialmente pensando en el ministro Arrau, que él pueda instalarse rápidamente en el Ministerio de Seguridad y dar cuenta del desafío que representa y de la expectativa que tienen los ciudadanos en esa materia. Nicole. Sí, yo creo que hablar de una segunda fase del gobierno tan temprano, creo que es como el reconocimiento de que en verdad este gobierno vino con mucha improvisación a gestionar la política pública. Yo lamento muchísimo y me parece fatal que hayamos perdido tiempo precioso, preciado, 69 días con una ministra de Seguridad que, bueno, desde el día 1 enfrentó diversas polémicas, pero en una materia que era probablemente la promesa de campaña más importante que tuvo José Antonio Kast en su etapa de candidato, no ahora en la última campaña, sino también en la anterior. Yo creo que es bien impresionante que un sector político, que un candidato hoy día presidente, que estuvo haciendo críticas acérrimas, muy fieras en diversos gobiernos, no solamente en el anterior de Gabriel Boric, sino también en el anterior del expresidente Sebastián Piñera, sobre todo en materia de seguridad, se haya enfrentado a la hora de gobernar con una ministra y probablemente con un gobierno que ha dado mucho que desear en materia de seguridad. Y yo creo que es un reconocimiento de una improvisación y de un desorden que es bastante preocupante para el país. Juan Francisco. Sí, mira, yo creo que yo distinguiría ahí. Yo creo que la impronta inicial del gobierno en materia de seguridad fue bastante clara. ¿Sí? Creo que las iniciativas del control de la frontera en el norte, el despliegue en operativos policiales, incluso más, el propio perfil de la ministra daba luces de cuál era la impronta que se le quería dar. Ella era una fiscal de una de las zonas más complejas de Chile, una mujer que había combatido el crimen organizado en el norte de nuestro país. Por lo tanto, esa impronta existía y esa gestión yo creo que se le dio a la gestión de seguridad del gobierno en su inicio. Si el problema fue efectivamente que esto no basta con las señales, ¿no es cierto?, no basta con estas acciones iniciales, sino que lo que se le exigía a la ministra era cumplir con las expectativas que efectivamente había puesto la ciudadanía en el actual gobierno. Creo que eso fue lo que en parte evaluó el presidente, que no se estaba cumpliendo,
Y ese es el gran desafío del ministro actual. Ahora, a propósito de lo que dices tú sobre la ex ministra Steiner, Evelyn Matei planteó una crítica bien dura también sobre esto. Decía, no entiendo por qué alguien pensó que un fiscal poseía conocimiento y capacidades para ser ministro de Seguridad. Bien crítica la ex candidata. Sí, mira, yo... O sea que con el diario El Lunes, como dicen, es fácil mirar hacia atrás. Yo al revés, yo hubiera pensado que era novedosa la apuesta. Ahora, como toda apuesta, tiene riesgo. Por supuesto. Y además uno sabe que la política, mucho más que conocimiento, es haber ejercido el oficio durante repetidas veces, muchas veces haberse equivocado múltiples veces en roles que no estén tan expuestos como los roles de ministro, de tal manera de saber que el tono, la forma en que se comunica, la forma en que se relaciona con las policías, la forma en que uno trata a las distintas instituciones, la forma en que se deben plantear los planes, ya no las acciones de corto plazo, sino que de mediano y largo plazo. Eso es algo que se aprende cayéndose muchas veces, digamos, en política, y creo que quizás ahí estaba la parte débil de la apuesta. Yo, por el contrario, creía que el perfil más bien técnico, el conocimiento del fenómeno criminal en Chile, la ministra Steiner se suponía que lo tenía. O sea, no fue un error necesariamente. No, y al revés, si uno interpreta positivamente el cambio, el ministro Arrau es una persona que fue intendente, fue delegado presidencial, conoce perfectamente lo que es la relación con las regiones. Le tocó instalar incluso una nueva región en el Ñuble, por lo tanto sabe cuáles son los conflictos políticos que se dan en el proceso de instalación institucional, como le va a tocar con el Ministerio de Seguridad. Nicole, ¿cómo ves tú las declaraciones de Evelyn Matei a propósito de esto? Sí, yo creo que estoy bien de acuerdo con la ex candidata presidencial. Yo creo que el desempeño de la ministra Steiner fue mediocre. O sea, yo al contrario acá de mi compañero de panel, creo que efectivamente desde el primer día la ministra generó bastantes polémicas a propósito de los oficios con la PDI, tensionó una relación que es fundamental para combatir el crimen organizado y la delincuencia. La no respuesta ante el Congreso de una hoja de ruta, de una planificación, varias como acciones desorganizadas, desordenadas, creo que dejan un antecedente bastante mediocre de lo que es gestionar probablemente la cartera núcleo de la promesa más importante. Si yo vuelvo a decir, acá la expectativa y probablemente las críticas las hacemos tan duras y tan tajantes porque fue una expectativa altísima la que puso este gobierno durante la campaña, pero también durante las críticas que realizaron a todas las acciones de seguridad anteriores. O sea, ¿Nicole? El Partido Republicano, y con esto termino, el Partido Republicano fue probablemente la bancada que se negó a avanzar en materia de seguridad en casi toda la agenda legislativa del gobierno anterior. Incluso rechazaron la creación del Ministerio de Seguridad, porque entendíamos, o ellos lo decían en campaña, que tenían la solución concreta de cómo enfrentar esto. 69 días después nos dimos cuenta de que era toda una improvisación y que al menos esa promesa de campaña queda en entredicho. Nicole, y en ese sentido, entonces, si entiendo bien, el problema no es un cambio de quien lidera la cartera. Yo creo que es un cambio de varias cosas. Yo, lamentablemente, acá veo un cambio de gabinete, un enroque de nombres, pero no veo un cambio de rumbo en la acción del gobierno. Creo que mi recomendación es que la arrogancia y la sordera, cuando uno gestiona políticamente un país, es muy mala consejera. Yo veo que se define por nombres que ya están dentro del gabinete y pongo la duda. O sea, yo de verdad deseo que el ministro Alvarado y el ministro Arrau lo hagan bien, por el bien de todos nosotros, por el bien de los chilenos. Pero me queda la duda de saber qué expertise tienen ambos, tanto en vocería de gobierno, en el diseño que al parecer fracasó estrepitosamente, pero también me queda la duda de la expertise del ministro Arrau, que hace 69 días atrás era el mejor para liderar la cartera de Obras Públicas y hoy día es el mejor para liderar el Ministerio de Seguridad. Tengo mis dudas. Mira, Francisco, déjame entrar ahí brevemente, porque yo creo que el horizonte del gobierno creo que está bastante claro y sigue siendo el mismo. Yo creo que el gobierno se definió como un gobierno de emergencia y puso dos temas prioritarios para la ciudadanía: la economía y la seguridad. Y por lo tanto, ese va a seguir siendo, yo creo, la prioridad
del gobierno, y yo creo que coincide con las inquietudes ciudadanas en esa materia. Yo creo que la gente está preocupada hoy día de cuál va a ser su futuro, cuáles van a ser sus oportunidades laborales en el futuro, cómo va a crecer la economía de tal manera que hayan oportunidades para todos, y además sigue con este fantasma, ¿no es cierto?, de que la seguridad no es algo que estemos solucionando efectivamente. Yo creo que se corrige oportunamente. Mira, yo me acordaba, en esto creo que hay antecedentes, no se puede ser tan tajante. Cuando la ministra del Interior del gobierno anterior, al cuarto día fue a Temucuicui y la recibieron a balazo, no hubo cambio. El cambio vino muy posteriormente, incluso con ocasión del rechazo del proceso constituyente. Recién se llama al socialismo democrático para poner orden en esta materia. Creo que en eso el presidente Kast hizo una evaluación rápida en un tema que es de alta relevancia, con bastante más reacción y conexión con las prioridades ciudadanas de lo que era anteriormente, que tuvimos que esperar que la ciudadanía se manifestara masivamente en contra de lo que era el proyecto principal del gobierno anterior para que hubiera cambio. Ahora, Juan Francisco, de todas maneras, ¿qué es lo que va a determinar esta nueva fase para el gobierno? Concluyó la etapa de instalación, decías hace un rato. Bueno, ¿qué es lo que debe marcar el rumbo ahora del gobierno específicamente para generar ese quiebre, sobre todo a ojo de la ciudadanía? Yo separaría ahí. En primer lugar, va a seguir, yo creo que por lo menos en el corto plazo, la agenda puesta en lo que es la tramitación de la reforma en el Senado. La tramitación en la Cámara de Diputados deja algún sabor amargo. Creo que a mí me encantaría que la oposición fijara una postura bastante más constructiva en esta materia. Te pongo un ejemplo. A mí me hubiera gustado ver a la oposición mucho más activa en la defensa de lo que fue la proposición de los propios centros de estudios de izquierda que hicieron una propuesta alternativa. Yo dije, mira, eso era una luz de esperanza porque hasta ahora el único que había puesto una propuesta respecto de cómo Chile se desarrolla económicamente, cómo buscamos más oportunidades para todos los chilenos, el único que había puesto algo sobre la mesa había sido el ministro Quirós y el gobierno. Ya, pero eso tiene que ver con el rol de la oposición. Yo te preguntaba por el gobierno específicamente. No, por eso, a lo que voy es que yo espero que el gobierno ahora, en el Senado, se encuentre con una oposición mucho más dialogante y por lo tanto tenga la oportunidad para sentarse a la mesa, ver cuáles son las coincidencias entre las propuestas de la oposición y el gobierno y llegue a acuerdos que sean fructíferos para Chile. Yo creo que hay oportunidades en el Senado que no se vieron en la Cámara de Diputados y ahí hay responsabilidades mixtas, pero creo que había una postura muy clara respecto a la oposición, pero sí creo haber voluntad, ver voluntad, tanto el ministro Alvarado, el ministro García Ruminó, como el propio ministro Quirós, de sentarse a la mesa en el Senado para llegar a acuerdos en esta materia. Oye, hablemos de eso a la vuelta de la pausa, ¿les parece? Veamos qué es lo que viene en el Senado. Estamos junto a Juan Francisco Gali y Nicole Cardoche, aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a una pausa, 9:49, ya seguimos con más de CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos en nuestro panel de conversación de cada mañana aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio junto a Nicole Cardoche y Juan Francisco Gali en esta ocasión. Nicole, estábamos hablando antes de la pausa sobre lo que viene en el Senado. Proyectemos ese escenario de discusión a partir de la ley de reconstrucción que ya fue despachada en la Cámara de Diputados y en el Senado se proyecta un escenario distinto. ¿Cómo lo ven desde la oposición? ¿Qué es lo que viene? Sí, la verdad es que es lamentable, creo yo, que todos tengamos tantas expectativas en una conversación en el Senado, cuando lamentablemente en la Cámara de Diputados acá hubo una tramitación a matacaballo, con poca discusión y con muy poca apertura por parte del gobierno de escuchar las legítimas dudas que representa este proyecto de ley para los parlamentarios de oposición, pero también al parecer para la ciudadanía en general. La evaluación que se está teniendo en desaprobación de cómo se está gestionando hoy día el gobierno, sobre todo en materia económica, también a mí me diría que es mejor escuchar, entender, no solamente llegar como gobierno a notificar lo que va a ser la megareforma en materias tan estructurales. Yo creo que la
lo que nos ha enseñado algo de la gestión de los gobiernos anteriores es que para generar cambios estructurales necesitamos trabajar en acuerdos transversales, en reformas que no se ganen por 1 o por 2 votos, sino que sean reformas que hagan sentido a diversos actores de la realidad política en el país. Yo creo que acá, al menos en la Cámara de Diputados, vimos un gobierno que no escuchó, un ministro y un ejecutivo que puso por delante el proyecto por sobre todas las inquietudes, tanto de los parlamentarios de oposición, tanto de la evaluación ciudadana como de organismos nacionales e internacionales en materia técnica, con observaciones muy relevantes en economía. Entonces, yo espero que en el Senado, y tengo mucha expectativa del rol que va a cumplir ahí la presidenta del Senado, sea una conversación donde se puedan escuchar a los distintos actores y donde no sea un diálogo de sordos, porque yo estoy de acuerdo, el diálogo necesita 2 partes, pero acá hemos presentado como oposición diversas propuestas, la de los centros de estudios es una, por ejemplo, los centros de estudios progresistas del país, pero también la bancada de diputados del Partido Socialista presentó también otra propuesta. Yo creo que en eso se tiene que avanzar. Y punto aparte, no lo quería dejar pasar, creo que acá la velocidad, el récord que se cumple en el cambio de gabinete más rápido desde la vuelta a la democracia, no nos habla de un gobierno con decisión o no es una virtud, nos habla de que es un reconocimiento de que el diseño fracasó. Y yo creo que hay que decirlo, porque también que el presidente de la República en el mismo cambio de gabinete haya repetido al menos 5 veces que él no quería hacer este cambio, entrega a la ciudadanía como una percepción muy distinta. A propósito de lo que hablábamos en el primer bloque. Justamente, son 2 ministras las que cambian, es un subsecretario menos en el gabinete y van 20 seremis que han renunciado en este gobierno. Yo acá veo mucho desorden, mucha improvisación y creo que es muy preocupante el estado del arte. Juan Francisco, sobre las negociaciones de Senado que viene. Sí, mira, yo veo una oportunidad perdida, pero sobre todo yo haría un cuestionamiento más introspectivo. Si lo que se vio, el ánimo obstruccionista en la Cámara, tiene consecuencias profundas institucionales, pero también coyunturales. Veamos primero las coyunturales. Cuando se filtra o se dice por televisión por parte de los diputados que se van a presentar 1.500 indicaciones con tal de enlentecer en la tramitación del proyecto de ley, ahí no hay ánimo alguno de mejorar el proyecto, ninguno, sino que lo que hay es que el triunfo era que este gobierno no lograra pasar la tramitación rápidamente por la Cámara de Diputados. Y respecto de la velocidad, uno puede tener opiniones muy diversas. Mira, la reforma tributaria de la presidenta Bachelet se votó en la sala de la Cámara de Diputados el 15 de mayo del 2014, es decir, una semana antes de lo que lo hizo el actual gobierno. Y por lo tanto, y en ese momento fue un triunfo, fue un mérito del gobierno en ese momento y resulta que ahora es algo criticable. Yo al menos pediría coherencia en esa materia. Y en segundo lugar, yo diría, el problema más estructural es que la Cámara como está, producto de nuestro sistema político que potencia la fragmentación, lo que hace es que sea muy difícil llegar a acuerdos en la Cámara de Diputados. Y algo adicional, que es que las fuerzas políticas mayoritarias que deberían tender a los acuerdos no lo han hecho. Te ponía el ejemplo de la propuesta de los centros de estudios progresistas, porque ahí, por ejemplo, había un avance que se reconocía la necesidad de bajar la tasa de primera categoría. Bueno, pero no lo votaron favorablemente. Ni siquiera ese artículo se votó favorablemente por parte de la oposición, donde sus propios centros de estudio recomendaban hacerlo. Y por otro lado, cuando uno mira el informe, la agenda de crecimiento en ese informe está basada en lo que fue el proyecto marco de permisos sectoriales del ministro Grau. Y yo te voy a contar algo que quizás los que nos escuchan no recuerdan, pero el Partido Comunista y el Frente Amplio, 42 diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio llevaron a su propio gobierno al Tribunal Constitucional porque consideraban que ese proyecto, que hoy día es el eje de la propuesta de crecimiento, ese proyecto era terrorismo ambiental. Fue el argumento de los parlamentarios. Exactamente. Entonces, yo la verdad les pediría coherencia para poder tener una discusión sensata. ¿Pero eso quiere decir que tienes poca expectativa de que se genere ese diálogo en el Senado o al revés? No, yo hago el diagnóstico respecto de por qué no se dio en la Cámara de Diputados y por qué la estrategia era avanzar lo más rápido posible. Nicole, ¿qué te parece ese punto?
Sí, yo creo que acá es bueno mirar el pasado siempre, pero también miremos el presente y el futuro. Yo creo que cuando nos referimos a otros momentos y los calificamos de errores, ojalá no cometamos los mismos errores, y yo lo digo sinceramente, porque yo quiero que el país avance, quiero que a todos nos vaya bien, pero creo que el centro del debate hoy día está en un lugar que hace muy difícil que podamos avanzar con ciertos acuerdos. ¿Pero reconoces que era difícil conseguir acuerdo en la Cámara de Diputados? Es que yo creo que si hubiera habido una posibilidad, por ejemplo, de conversación previa al debate legislativo, previa a cuando se ingresa el proyecto, que tardó varias semanas en ingresarse, pero el gobierno no quiso hasta último minuto reunirse con varias bancadas de la oposición. Y yo creo que cuando se discute en 2, 3 semanas una reforma tributaria, la primera reforma tributaria, que al contrario de buscar recaudar más, busca recaudar menos, pero se pasa por al lado de opiniones tan relevantes de organismos técnicos. Ya enfoquémonos no solamente en las fuerzas políticas que están en el Congreso, pero cuando hay diversos organismos que te están diciendo que hay que tener mucho ojo con lo que se está aprobando, porque hay un déficit estructural del gasto fiscal que se va a venir por los próximos años. Cuando te lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, cuando te lo dice el Fondo Monetario Internacional, cuando las bancadas, cuando la evaluación ciudadana incluso desaprueba y encuentra y cree que este proyecto de ley beneficia a unos pocos a costa de la gran mayoría de las familias chilenas, creo que es momento de escuchar. O sea, pero no puede haber ese nivel de sordera. ¿No? Yo espero que sí, realmente espero que vayan diversos actores a la convocatoria de la discusión, espero que el debate sea mucho menos pausado y espero de verdad que el gobierno entienda que reformas estructurales no se pueden ganar por 1 o por 2 votos. Tiene que haber acuerdo transversal. La presidenta del Senado, Juan Francisco, también decía lo mismo. Paulina Núñez decía, ojalá que esto no se apruebe por un solo voto. Y eso implica también seguramente que el gobierno ceda en alguno de los puntos de este proyecto. ¿Tú crees que hay voluntad para eso? ¿Cuánta flexibilidad tiene el gobierno para ceder y conseguir una mayoría más sustantiva en el Senado? Mira, yo 2 cosas. Uno, yo creo que siempre hay esperanza. Y creo que incluso en el debate hay algo que es esperanzador. O sea, por ejemplo, que hoy día la centroizquierda, al menos la centroizquierda, esté muy preocupada del déficit fiscal, es decir, que no gastemos más de lo que realmente somos capaces de recaudar. Es una noticia muy positiva. Piensa que el gobierno anterior terminó con un 3,6% de déficit, incumpliendo sus propias metas de déficit fiscal. Por lo tanto, que hoy día haya una preocupación por la estabilidad fiscal del gobierno de Chile, me parece una muy buena noticia, de la cual obviamente tiene que hacerse cargo el actual gobierno cuando presenta un proyecto que hace desfasar, ¿no es cierto?, sus objetivos de equilibrio fiscal. Temas como ese, por ejemplo, creo que son muy sensatos de ponerlo a la mesa y llegar a acuerdo. Que tiene que haber renuncia, por supuesto que va a tener que haber renuncia. Yo creo que en eso los ministros políticos son expertos justamente en que la necesidad de llegar a acuerdo implica que cada uno cede en sus posiciones para llegar a una posición común. En aquellas donde nosotros creamos que es estructural y no se puede ceder, bueno, naturalmente habrá que llevarlo a votación y yo en eso... ¿Qué punto, por ejemplo, ves tú en ese sentido? O sea, ¿Qué parte del proyecto? Yo espero que en eso haya acuerdo, pero por ejemplo en la reducción de la tasa de primera categoría, yo espero que en eso haya acuerdo porque están los informes de los propios centros de estudios progresistas, pero si eso hay que ganarlo por un voto, bueno, se pondrá en votación, se harán los argumentos, se dirá cuál es el argumento en favor y en contra y se sostendrá la votación en el Congreso. Oye, aquí no hay que deslegitimar la representación que tienen de la ciudadanía. Acuérdate que esta es una democracia representativa. Quienes están allí sentados lo están, producto de una votación y del mandato que les dio la ciudadanía para representarnos en ese Congreso. ¿Pero se puede repetir un escenario similar al de la reforma previsional, por ejemplo, que se dio en el gobierno anterior, donde finalmente se gestó un acuerdo que fue súper transversal? O sea, se negoció con Chile Vamos y hubo un acuerdo mayoritario para sacar adelante esa reforma. Claro, ¿Algo así puede replicarse? Pero hubo votos en contra. Y nadie consideró que eso generaba inestabilidad. Algunos de los votos en contra son personas que respaldan el actual gobierno y, sin embargo, el actual gobierno ha declarado que va a seguir con la implementación y que va a ser un sustento de esa reforma previsional. Yo creo que ese es el objetivo a lograr, más bien darle estabilidad por el convencimiento de los argumentos, más que por la amplitud de las mayorías. Si esas mayorías reflejan justamente que tengamos consenso en los argumentos, bienvenido sea, pero si el consenso se logra, aunque sea con la mayoría de uno, bueno, así será. Nicole, ¿cómo es ese punto para cerrar?
Sí, yo creo que primero no quiero dejar pasar durante el gobierno anterior, para que hablemos no solamente de retórica, que yo creo que siempre es bueno en el debate, pero también con algo de evidencia. El gobierno anterior desaceleró el crecimiento de la deuda fiscal como nunca antes. Pasaron 17 años para que se desacelerara cuánto nos endeudamos como país. Fue la mitad que el gobierno de Sebastián Piñera y un tercio del gobierno de Michelle Bachelet. Solo para dejarlo claro, porque no dije eso, dije lo del déficit. hay oposición acá. Hoy día estamos en la oposición, pero hay fuerzas de la centroizquierda que la responsabilidad fiscal, y yo creo que eso también lo marcó el gobierno del expresidente Gabriel Boric como un eje fundamental de la gestión. Yo solamente quiero que el debate en el Senado también ponga a los actores a debatir y a escuchar realmente las alertas. A mí me preocupa muchísimo, más que el impuesto a la primera categoría, que los centros de estudio lo proponen, pero con compensación, ojo, que es algo que no tiene el proyecto, pero me preocupa muchísimo lo que vaya a pasar con los municipios. Me preocupa muchísimo la eliminación de las contribuciones a personas mayores de 65 años por el efecto que alcaldes de diversos signos políticos, sobre todo de Chile Vamos, han recalcado que va a generar en el presupuesto municipal. Me preocupa muchísimo la invariabilidad tributaria a inversiones de 50 millones de dólares, sí, que realmente, para que la gente lo sepa en su casa, no son inversiones tan grandes hoy día para el Estado. También me preocupa el crédito tributario, que ha sido algo que han cuestionado y criticado diversas actorías. Crédito al empleo. Crédito al empleo. Y también me preocupa los énfasis y las proyecciones de crecimiento que los organismos técnicos involucrados en el debate han dicho que no se van a cumplir. Eso yo creo que tiene que estar, ojalá, en el centro del debate, y que actuemos con responsabilidad pensando no solamente en lo que nos conviene políticamente hoy día, sino en lo que va a ser bueno para el país. Hay algunas luces de lo que vendrá en el debate ahí en el Senado a partir de la próxima semana seguramente. Nicole Cardochi y Juan Francisco Gali con nosotros. Gracias por haber venido, Nicole. Muchas Juan Francisco. Buen fin de semana. La temperatura a esta hora de la mañana repunta muy poco en Santiago, 4,7 grados en esta mañana fría. A esta hora 10,3 minutos para una máxima de solo 12 grados en la capital. Nos vamos a ir a una pausa y seguimos con más de CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.